Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues más que bendecida por estar aquí. La bendición primero me la llevo yo porque pues es una bendición dar la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones y transmitirla a todos los que nos escuchan. Así que pues bendecidos también ustedes porque pueden escuchar. Hace poco escuchaba el tema de un congreso que decía busca a Dios mientras puede ser todavía hallado, y es muy cierto. Mientras todavía Dios puede ser hallado, tenemos que buscarlo, y esta es una forma también de buscarlo, claro que sí, y por eso el tema de hoy es huye del correcto. Y es un tema que estuve pensando cómo ponerle, porque Dios ponía en mi corazón a un personaje de la Biblia que tal vez tú ya lo conozcas. Él se llama Jonás, y a muchos, pues yo fui desde que era pequeñita, pues me llevaban a las clases de niños, entonces al dominical, y pues en el dominical era todo de clases así, y conocía a Jonás, pero a un Jonás que entró una ballena y fue expulsado de la ballena, y a grandes rasgos ese era Jonás para mí, ¿no? Pero ahora que me he puesto a estudiar más a fondo a Jonás, bueno, Jonás no era cualquier personaje de la Biblia, era un profeta. Y te platico rápido de esto porque el tema de huye del correcto va mucho a poner el ejemplo de Jonás, porque Jonás, siendo un profeta, de hecho él había estado en los tiempos de los reyes, y él había ido a llevar palabra de parte de Dios, una palabra que se cumplió. Y entonces él no era cualquier persona, él ya era obediente a la voz de Dios, él iba y hacía lo que Dios le decía. Entonces él ya podríamos decir que tenía una relación con Dios. Podríamos pensar que él tenía un acercamiento con Dios porque escuchaba la voz de Dios. Podríamos pensar que entonces él básicamente ya no tenía problemas con eso, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, es que no escucho a Dios, es que no sé dónde está Dios, no he tenido ese acercamiento con Dios, etcétera, etcétera. Pero Jonás sí lo tenía. Pero no tenemos que confiarnos en pensar que a lo mejor tú estás en un tiempo en donde estás teniendo esa relación con Dios, en donde Dios te escucha, en donde tú también escuchas la voz de Dios a través de la palabra, a través de alguna conferencia, etcétera, etcétera. Ah, Porque a Jonás le pasó, y desgraciadamente, pues podemos ver a un Jonás que huyó de alguien que no tenía que huir. Recuerda que el segmento de hoy es Venciendo Gigantes. Entonces, el huir de los gigantes no quiere decir que seas cobarde. El huir de un gigante quiere decir que exactamente no vas a jugar con fuego, perdón. No vas a jugar con fuego, que no le vas a dar pie a que él juegue contigo, porque si tú te quedas a escucharlo, em, vas a estar siempre en esa cuerda floja, porque mira, creíamos que Jonás pues no podía ser tentado. Podríamos pensar que Jonás no tenía gigantes que entraran a su mente. Un hombre, pues, te digo, era profeta. Entonces, no podemos bajar la guardia, y es mejor huir. ¿Qué hizo José el soñador cuando hubo la tentación, cuando llegó ese gigante pues en ese momento era un gigante de adulterio, un gigante que quería
pues a través de la hija de la esposa de Faraón, pues que cayera. Pero José dijo, no, yo no voy a jugar contigo, gigante. No era, José no estaba viendo a la mujer de Potifar, de Faraón. José no estaba viendo, perdón, de Potifar, no estaba viendo a esa mujer. Él lo que estaba viendo era que no quería caer, que no quería que algún gigante en su cabeza le dijera, mira, están solos, mira, nadie los ve, mira qué guapa, mira qué hermosa está la mujer de Potifar, etcétera, etcétera. Él no iba a jugar con eso. Entonces prefirió mejor huir y el que tú huyas de los gigantes no te va a hacer ser miedoso, no te va a hacer ver como un cobarde, como que no tienes, pues en ese momento la autoridad para correrlo. Créeme, y la semana pasada te decía, cuando tú te llenas de la palabra, vas a poder no huir y vas a poder confrontar a estos gigantes con la palabra como lo hizo Jesús. Jesús no huyó de Satanás, no huyó del diablo, él lo confrontó con la palabra y el que huyó fue el diablo. Pero si tú eres de las personas como José, que dice, en este momento me puedo sentir vulnerable, en este momento a lo mejor no me llega la palabra para poder sacar a este gigante, a lo mejor en ese momento estoy bloqueado, bloqueada, y no recuerdo algún versículo de memoria en donde yo lo aplique con autoridad, porque pues si estos gigantes te ven tambaleando, te ven dudando, ellos van a seguir atacando y van a seguir diciéndote. Entonces, en ese momento tú tienes que huir. ¿Qué es una forma de huir? Pues simplemente, pues cerrar tu mente a decir, no entras, no entras y no entras. No me voy a poner a jugar contigo. Y eso es huir. No vas a correr porque no es alguien visible. No, los gigantes no son visibles, entonces no vas a tener físicamente de quién correr. Y entonces en la vida de Jonás no había, en ese momento no era un Dios visible, pero sí Jonás sabía escuchar la voz de Dios. Y entonces dice que viene la palabra del Señor en el libro de Jonás. En la palabra, voy a leer la nueva versión, y dice que vino palabra del Señor a Jonás. Entonces sí había una relación y le da una instrucción. No le da eh, pie a que Jonás diga no quiero o si quiero. Las instrucciones de Dios son instrucciones, son mandatos, son mandamientos, que no nos da opción para decir si quiero o no quiero, pero sí nos da la libertad de decidir. Pero en sí es una instrucción, o sea, si tu papá te dice ve a lavar los trastes, no te está preguntando, ¿quieres lavar los trastes? Pero al final tú decides, pero hay consecuencias si obviamente decides no hacer las cosas, ¿verdad? Y entonces dice que le dice, anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Le está dando una instrucción de ir a la ciudad de Nínive a pregonar, a ir y a llevar palabra para porque ya Dios estaba cansado de la vida de todos los habitantes de Nínive. Estaban en pecado, estaban muy mal, y entonces elige, fíjate qué bendición que seas elegido de parte de Dios y que tú, en vez de huir del correcto, el correcto te estoy hablando de todos estos gigantes, Jonás huyó del incorrecto. Y dice en el 3, Jonás se fue. Todos pensaríamos, está obedeciendo la voz de Dios, está actuando. Ya hubo la instrucción, ahora Jonás se levanta. Aquí hay una acción. Y todos pensaríamos, es un profeta, si ya antes lo había hecho, ahorita qué le puede costar. Pero dice que fue en dirección a Tarsis, dirección incorrecta, totalmente incorrecta, porque huir
a Tarsis. Tarsis está al sur de España, a más de 3.000 kilómetros, totalmente opuesto a Nínive, y quedaba a 800 kilómetros. O sea, estaba totalmente de polo a polo de Nínive. Ni siquiera quedaba cerca, no era de que es que sí iba a Nínive, pero me desvió unos cuantos metros. Totalmente se desvió Jonás porque estaba huyendo. En la Reina Valera dice que que huyó de la presencia de Dios. Jonás estaba huyendo del incorrecto y dice, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y lo vuelve a repetir en la nueva versión. Entonces, ¿tú crees que tú y yo podemos huir de Dios cuando Dios es omnipresente? Cuando Dios está en todos lados. Pues desgraciadamente nuestra mente es tan atacada por los gigantes que ellos te hacen creer que irte, o como lo hacía Adán y Eva, esconderse de Dios, Dios no los va a encontrar. Y Dios no va a estar enterado de que se fue a Tarsis. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Jonás para haber huido de la presencia de Dios en vez de haber huido de este gigante? Más adelante dice que Jonás estaba enojado. Entonces, ahí había un gigante llamado enojo. Estaba enojado porque más adelante en la escritura dice que Jonás confronta a Dios y le dice, es que yo ya sabía que tú perdonas, es que yo ya sabía que tú eres de misericordia y entonces los ibas a perdonar, y esto estoy muy enojado a tal punto de quererse, decía, mejor me hubiera muerto. Y entonces hay mucho enojo porque para él era injusto que Dios perdonara a Nínive, pero ¿quiénes somos nosotros para decidir esas cosas? ¿Quiénes somos nosotros que ni siquiera nos costó nada y ni siquiera hicimos nada para crear el cielo, la tierra, el mar, los animales? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y decir a quién Dios tiene que perdonar y a quién no? Pues ahorita Jonás en la escritura estamos viendo que él sí se tomó ese atrevimiento de enojarse, y por ese enojo, y en vez de haber huido de este gigante y decir, a ver, estoy escuchando la voz de Dios, tengo una instrucción clara, ni siquiera es un acertijo, es muy claro, ve a Nínive. ¿Y cuántas veces a ti y a mí Dios nos ha dado una instrucción clara? No entres a ese trabajo, no te juntes con estas amistades, no te cases con esa persona, no hagas esto. Y entonces nosotros nos enojamos con Dios, nos enojamos porque no es lo que queremos, no era la instrucción que estamos buscando. Y entonces, en vez de huir de este gigante llamado enojo y hacerle caso a Dios, no, Jonás dice, mejor entonces huyo de Dios y me voy con mi amigo, porque a veces hasta hacemos amigos a los gigantes. Me voy con mi amigo llamado enojo, me voy con mi amigo llamado, no sé, desánimo, no sé. ¿Cuántos gigantes estarían atacando en ese momento a Jonás? De hecho, hay un momento en donde él ya sube a la barca y se duerme. Ese es otro gigante, ¿sabías? Este gigante de, mm, de la pereza, este gigante en donde prefiero dormirme para no trabajar en las cosas de Dios, prefiero hacerme de oídos sordos,
Pero fíjate cómo Jonás estaba tan creyendo que Dios no estaba con él, que en ningún momento Jonás vuelve a hablar con Dios. Se sube a la barca, Dios permite, manda una tormenta fuertísima, pero en ningún momento Jonás vuelve a hablar con Dios. No hay un arrepentimiento, no hay un Dios, esto lo estás mandando, no hay un discernimiento de pensar, esto me está pasando porque quería huir de la instrucción, quería huir de mi propósito, porque había un propósito en la vida de Jonás. Desde antes que él naciera, ya Dios había marcado un propósito y estaba huyendo hasta del mismo propósito Jonás. Y no volvió a hablar con Dios en todo ese tiempo. Pero algo que me encanta de esta historia es que, perdónme, es que los del barco, ellos tenían sus dioses. Ellos no conocían a Dios como lo conocía Jonás. Ellos estaban en ese barco y entonces cuando viene la tormenta, ellos hablan con Dios. Qué impresión. Mejor personas que no conocen de Dios en ese momento conocían que era el Dios de Jonás y ellos pidieron clemencia y ellos le decían a Dios, para, por favor, no por causa de este hombre nos venga mal a nosotros. Y ellos fueron, eh, tuvieron mejor ellos la presencia de Dios en vez de ellos huir. Fíjate qué contradictorio y eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, si no estamos bien firmes en estar escudriñando la palabra y en obedecer la palabra de Dios. Porque si no obedecemos la palabra de Dios, entonces lo que estamos haciendo es huir del incorrecto. Y algo así me pasó hace poco. Fui a la casa de una amiga, iba mucho con esto de Jonás, porque iba yo a la casa de una amiga y entonces, no sé en tu país, pero acá hay una aplicación que se llama Google Maps. Y entonces Google Maps te dice hacia dónde gires, a la izquierda, a la derecha, pero tiene voz. A mi esposo no le gusta estar escuchando la voz de pues del robot o de la aplicación que te dice a tantos metros, gire a la derecha, a tantos metros de vuelta en la glorieta. A él no le gusta, le gusta mejor ver, ¿no? Porque lo distrae esa voz. Y entonces yo pues tenía en la aplicación la voz silenciada y cuando fui con esa amiga, era la primera vez que yo la iba a ir a visitar, y entonces decía que girara a la derecha, pero para mí a la derecha se me hacía ilógico porque era una calle fea. Y dije, no, por ahí no creo que sea, creo que soy yo la que está viendo mal. El dibujito decía que a la derecha y yo me seguí derecho. Al momento de hacer eso, me perdí. Y entonces la aplicación vuelve nuevamente a direccionar, otra vez se vuelve a direccionar y me da otra vuelta. Y entonces yo tenía para llegar con mi amiga 5 minutos. Decía que en 5 minutos yo ya llegaba a mi destino. Cuando tomo la decisión de irme al lugar, al derecho en vez de a la derecha, decía 7 minutos de llegada, o sea, todavía para dar la vuelta me iba a tardar 2 minutos más. Dije, bueno, no es mucho, ya me perdí, voy a tomar la dirección correcta. Vuelvo a regresar al mismo lugar y en ese momento dice que dije, ahora sí voy a poner atención. Y por eso te digo que esto podemos creer que le estamos haciendo caso a Dios, pero la verdad es que no le estamos haciendo caso a Dios. Y estoy poniendo este ejemplo del Maps, porque si lo traemos a la vida cotidiana,
Eso justamente hacemos. Dios nos marca un mapa, Dios nos marca y nos está trazando. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces, ¿quién nos está marcando la dirección correcta para un día llegar al Padre? Pues Jesucristo. Sin embargo, Jonás marcó su propio rumbo a Tarsis en vez de marcar el rumbo que se le había dicho que fuera a Nínive. Y entonces, bueno, yo regreso al lugar, dije, ahora sí. El problema era que había varios caminos, entonces era complicado saber por dónde era bien el dibujito. Yo especulando decía, es que no puede ser por ahí, no me mandes por ahí porque está muy fea esa calle. eh, Me voy a meter por aquí, derecho otra vez, pero ahora no me voy a seguir derecho, ahora me voy a dar vuelta a la derecha y a lo mejor la aplicación me va a meter en la calle donde quería anteriormente. Mi pensamiento, tu pensamiento, no son los pensamientos de Dios, no es el trazo, es lo que tú deduces que estás haciendo bien. Para Jonás, irse a Tarsis era lo que él creía que estaba haciendo bien. Sin embargo, la historia ya te la sabes, la historia lo echan al mar, porque él dice, échenme al mar porque sé que es por mí. Hasta ese momento ya le cayó eh, la razón a Jonás, pero ahí podríamos decir, como yo, ¿no? Ah, ya entendió que se perdió, ya entendió que no iba en una dirección correcta, ¿no? Bueno, Jonás, ya estás entendiendo que no es por ahí, se lo traga el pez. Él ahí, pues, en el oración de Jonás en el 2 te invito a que lo leas y podríamos creer que Jonás ya está ahí arrepentido porque en la oración que él hace dice unas palabras bien bonitas que tú puedes deducir. Jonás ya está arrepentido y ya le va a hacer caso a Dios, ¿no? Entonces lo mismo me pasó a mí. Yo dije, ya, ahora sí, me voy a ir entonces derecho, pero voy a dar vuelta a la derecha. Y nuevamente no me metí donde decía el mapa. Cuando me meto en esa calle, me mandó 10 minutos más tarde, porque salí después de una caseta y cuando sales después de una caseta de cobro, te hace dar una vuelta todavía más enorme. Los 5 minutos que yo tenía para llegar con mi amiga se volvieron en 25 minutos. Tu propósito puede ser inmediato, pero tu desobediencia, pero el huir de la instrucción te hará llegar más tarde a ese propósito. Y el problema no es llegar, el problema es cómo llegas. Yo llegué fastidiada, yo llegué ya cansada, yo ya me quería regresar a mi casa porque era un lugar donde no, de hecho creo que sí me tardé como media hora todavía más en llegar. Era un lugar que no conocía, pero ¿sabes qué hice? Cuando vi que aumentó 10 minutos más de tiempo, me volví a regresar y dije, Dios, tú eres el que conduces ahora en este momento mi auto. Yo no le estoy entendiendo nada a esto. Te doy a ti la autoridad para que agarres mis manos, agarre yo el volante y manejes por mí. Así se lo dije, porque cuando tú tienes una relación con Dios, no se te va a hacer desvariado decir algo así, porque no es que Dios esté manejando físicamente, pero cuando tú pones tus manos en las manos de Dios y le dices, toma tú el control, porque yo estoy haciendo un relajo con mi vida, yo estoy haciendo un relajo todo por huir de ti, por dejarte a un lado, por ni siquiera orar en la mañana, ¿no? Porque eso nos pasa de todo, pero porque desde la mañana no pusiste el control de tu día en las manos de Dios, porque ni siquiera te acordaste de Dios en la mañana
Y entonces lo que hice fue poner la voz del Maps que había sido silenciado, porque eso nos pasa. A Jonás le pasó. Cuando escuchó la instrucción de Dios, Jonás puso mute a la voz de Dios, porque para él es que ya estaba huyendo. Yo así tenía en modo mute mi aplicación para no escuchar. Pero cuando vi que cada vez me estaba perdiendo y estaba en una dirección incorrecta, tuve que poner esa voz en donde ahora sí podía yo escuchar a tantos metros, da vuelta a la derecha. Ya no donde tú creas, es a la derecha. Y entonces, cuando puse la voz, llegué de lo más fácil que podía haber sido, porque las cosas con Dios, de verdad, nosotros somos los que nos las complicamos. ¿Qué diferencia hubiera sido con Jonás? Que él hubiera ido directamente con Nínive. Él no tenía miedo de ir a Nínive, no era un gigante de miedo. Aunque había personas malas en Nínive, no era un gigante de miedo lo que estaba atacando a Jonás. Era un gigante de enojo. Era un gigante en donde no quería escuchar la voz de Dios. Estaba molesto porque no quería que la gente de Nínive fuera perdonada. La historia termina con Jonás y el Señor le dijo, pero Dios le dijo a Jonás, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta, porque ya Jonás estaba muy molesto, hasta por una planta que creció, la calabacera y todo, y estaba molesto. ¿Ves como si era un gigante del enojo? Tu enojo, ¿a dónde te lleva? El gigante que está atacándote, ¿a dónde te ha llevado? Solo a dar vueltas, vueltas, vueltas sin cumplir el propósito de Dios, creyendo que estás huyendo de la presencia de Dios, o a veces ni te estás dando cuenta, pero estás huyendo de la instrucción, de la voz, de la presencia de Dios. Así que yo te invito a que las cosas con Dios no sean como tú quieres, sean como Él quiere. No huyas de Dios, huye del correcto. El correcto es el gigante o los gigantes. Así que espero que esta plática te haya ayudado a que los gigantes van a seguir ahí. Eso ya viste a Jonás. No bajes la guardia. No voy a bajar yo la guardia, no la bajes tú. No la bajemos, porque los gigantes van a estar, dice la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. Él no va a parar, pero el que debe huir de ellos somos tú y yo. Los que debemos de vencerlos somos tú y yo, y no huir de Dios, que es el único que nos va a hacer llegar a nuestro propósito. Así que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro tema que Dios traiga a tu corazón y al mío. Chao.